empezando, aunque parece que falta gentecilla, pero bueno, por ir cumpliendo los horarios. Mi nombre es Ángel Lobo, vengo en representación de la Asociación Forestal Andaluza y me toca moderar la mesa temática 3, ¿quién y con quién actuar? En esta mesa van a participar 5 personas y bueno, pues vamos a empezar por Juan Picos Martín, profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, que ha participado en más de 40 proyectos de I+D regionales, nacionales e internacionales con financiación pública y privada, entre los que vamos a destacar, por su similitud con el proyecto que nos ha traído aquí, el proyecto Fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de incendios forestales y mejora de los recursos para la generación de empleo rural post-COVID, que también es un Interreg. Y bueno, viene a presentarnos la ponencia titulada Proceso de participación social en la gestión paisajística para la prevención de incendios forestales. Hola, buenas tardes. Me toca amenizar la siesta, con lo cual intentaré en la medida de lo posible ceñirme al tema y ceñirme al tiempo de la mejor manera posible. He marcado en el título en rojo, pues yo creo que son los 3 conceptos más importantes de lo que se me ha pedido hablar aquí, con la advertencia de que realmente, pues de lo que se supone que yo sé, es solo uno, que es gestión paisajística, incluso, bueno, gestión forestal. Yo vengo de la selvicultura. De hecho, soy profesor de selvicultura en la Escuela de Ingeniería Forestal de Vigo. He trabajado gestionando montes y cuando me preguntan por qué acabé yo en los incendios, siempre digo que por qué los incendios acabaron en mí. Y viendo que gente de tal categoría dentro de este mundo de los incendios y de la extinción, como Marc Castelnau, rompe esa lanza en favor de la gestión y desde los dispositivos de extinción de incendios se está bajando hacia la realidad de la gestión del territorio, pues yo soy el caso inverso. Desde la gestión del territorio me tengo que preguntar cómo mi gestión o cómo la gestión o cómo mi selvicultura colabora en este esquema de prevención a escala de paisaje. Y la tercera palabra, que es la participación social, pues ahora os contaré, pues en un sitio como Galicia, en el cual el 98% del monte es de propiedad privada, pues cae de cajón. Y eso es un poco lo que os voy a intentar contar. De todas maneras, aprovecho y os voy a intentar contextualizar un poco, bueno, algunos aspectos que tienen que ver con la situación actual en Galicia respecto a los incendios forestales y que además nos llevan a tener que actuar mucho más rápido y más intensamente en esta filosofía de la prevención. A modo de spoiler, ahora presentaré todos y cada uno de los factores, pero a modo de spoiler, el resumen es todo mal. O sea, todo va a mal. Da igual el factor que veamos, todo va a mal. Mensaje, todo es tarde. Todo lo que hagamos ya tendría que estar hecho. Pero eso no significa que no tengamos que empezar cuanto antes. En Galicia, los incendios forestales ya los venimos denominando hace una temporada larga un riesgo sistémico. Lo tenemos sobre buena parte del territorio. Es con alta complejidad, lo veremos ahora, hay bastante incertidumbre y sobre todo mucha variabilidad entre años, pero también una enorme recurrencia en algunas áreas. Tiene un elevado potencial de producir mucho impacto social, económico y ambiental. No siempre es una emergencia. Una cosa serán los fuegos, otra cosa son los incendios, y dentro de los incendios algunos serán incendios y otros serán emergencias. Pero cuando hay emergencias, esas emergencias pueden ser muy grandes y en cascada. Hemos tenido aeropuertos cerrados, personas atrapadas en túneles en autopista, hemos tenido claras señales, hospitales desalojados. Sabemos lo que es una emergencia en cascada y los incendios forestales en Galicia es probablemente uno de los aspectos que más los puede desencadenar. La tendencia es a tener menos fuego, pero más grandes incendios forestales. En 2000-2005 teníamos una media de 7 incendios cada 1000 hectáreas. Y en el periodo 2015-2020 eso es 1,2. Es decir, tenemos mucho menos fuego, mucho peor. Y desestacionalizado. 2017, pues prácticamente tal día como hoy, hace 10 días, ardía aquello de una manera impropia de la Galicia que cualquiera recuerda. Luego empezamos a tener desestacionalizado. Este año,
Los peores incendios fueron en julio, cuando el refrán en Galicia dice que en setembro secan as fontes e arden os montes, ¿no? Bueno, pues fue al principio de campaña cuando tuvimos lo peor, con lo cual empezamos a desestacionalizar el asunto. Y que en general hemos venido teniendo un proceso en el cual más de 2/3 de lo que ardía era matorral, pero los últimos años el arbolado aumenta significativamente. Y traigo aquí esta frase de Pine y de Bowman, ¿no? una cita, bueno, a semejo de interpretación, que es que, bueno, nos escapemos del fuego como un mero agente de riesgo, incluso como un mero efecto termodinámico, ¿vale? Vamos a tener efectos ecológicos, pero además culturales y sociales muy arraigados en buena parte del territorio. Y ahora, por hacer en estas horas de la siesta un poco el ejercicio todos, es un esquema en el cual nosotros hemos ordenado por tamaño, de menor a mayor, como si fueran los hermanos Dalton, aquellos de los cómics, los incendios forestales ocurridos en el decenio 2010-2020. Vale, son 30.000 incendios, 30.000 hermanos Dalton. Y los hemos ordenado el tamaño. Aquí a la izquierda os van a aparecer los más pequeños y a la derecha los más grandes. Intenten imaginar qué tipo de gráfico va a salir. Este. Esto significa que el 0,1% de los incendios queman 1/3 de la superficie. 0,1% de los incendios. El 0,2% prácticamente la mitad y el 1% quema el 2/3, 60 y pico por ciento de la superficie de Galicia. Estos son datos hasta 2020. Nuestra eficacia en extinción es brutal. El 99,9% de los incendios somos capaces de que no superen las 1.000 hectáreas. Eso, vamos, yo creo que no se le puede pedir a ningún sistema de nada una eficacia en ese nivel. ¿Cuál es el problema? Que el resto es lo que nos mata. Y esto hay que tenerlo también claro. Y digo que son los datos hacia 2020 porque si metemos los de 2022, pues aún todavía apretamos un poco más el asunto. Ahí tenemos los grandes incendios forestales de 2012 a 2021 y ahí con un asterisco porque obviamente son provisionales, no ha acabado el año todavía, aunque la climatología que venimos teniendo en los últimos 15 días en Galicia hace que sea bastante improbable que volvamos a encontrarnos otro, serían los de 2022. Y como ven, entre 2012 y 2021 tuvimos 53 grandes incendios forestales en Galicia y en el año 2022 tuvimos entre 13 y 16. Y digo entre 13 y 16 porque durante el incendio del Caurel llamé a un compañero que estaba trabajando allí en el incendio a ver cómo llevaban el asunto. Me dijo, bueno, esto está siendo terrible, tenemos 5 incendios enormes, 5 grandes incendios en Caurel. Al día siguiente lo llamé y dijo, la cosa va mucho mejor, ya solo tenemos 1, pues han juntado. Bueno, pues probablemente esos incendios por separado hubieran sido 16 y no 13. En la estadística solo van a salir 13 porque se juntaron afortunadamente en 1. Y como ven en hectáreas, hemos ardido en un año en grandes incendios forestales la mitad de lo que nos costó 10 años en el decenio anterior. Y esto es lo que está pasando. El monstruo se nos está despertando de una manera muy, muy rápida y muy intensa. Y dentro de todo esto vamos a ver los factores, porque decía todo mal, ¿no? Desestructuración y desagrarización del medio. Ha habido rápidos cambios socioeconómicos, declive económico, disminución continua de tierra cultivada, abandono y cambio de usos, poca movilidad de la tierra, propiedad muy pequeña y fragmentada. En Galicia tenemos 16 millones de parcelas, de las cuales 11 millones, 11 y pico, pueden ser parcelas agroforestales, que ya están fuera de las áreas urbanizables, aunque todavía puedan tener aprovechamiento agrario por debajo. El 80% son menores de media hectárea y, bueno, pues es un fenómeno muy complicado de gestionar el territorio al que luego me referiré. Esto hace que no sabemos quién es el propietario de muchas parcelas, pero también hay muchas parcelas que no saben quién es su dueño ni su dueño dónde la tiene, cada vez más. Y claramente hay una ausencia de planificación integrada, no hay una ausencia de planificación, hay 1.000 planes en el territorio, 1.000 o 2.000, da igual, todos unos encima de otros, pero ninguna considera integradamente el riesgo de incendio forestal.
Y, bueno, pues obviamente el resultado de todo esto es una pérdida del paisaje en mosaico. Para hacerse un poco una idea de qué supone esto cuando uno está mirando Galicia, estos son datos de Corbelle, que ya los publicó en 2014, ellos decían que el 43% de la superficie cambió de uso en 20 años. ¿Y qué usos cambió? Todos con todos. Todo con todo. Por cierto, en Galicia sí se puede roturar superficie arbolada. Lo que no se puede es plantar superficie agraria. Vale, lo digo porque a veces parece que hay una imposibilidad bíblica. No, en Galicia, quien tiene un proyecto agrario y solicita permiso, lo normal es que se lo den. Y se lo den rápido. Otras cosas sobre superficie con agricultura están prohibidas, ya ni con permiso ni sin él. No se puede forestar superficies de agricultura salvo excepciones dedicadas a fruto. Todo cambia con todo. Y como ven ahí abajo, la superficie estable, ese 50%, que es lo que no cambió en 20 años, más o menos se cumple en la mayor parte de los terrenos. Fuentes más modernas, el trabajo que estamos haciendo en el inventario forestal continuo, nos indican que aún así, todavía a día de hoy, esos eran datos del 2005, 15 años después, tenemos un 3% anual de cambio en clases agroforestales. Eso significa que entre 2 ciclos del inventario forestal nacional, el 30% del territorio agroforestal de Galicia ha cambiado. Y por tanto, nos es necesario mantener una actualización mucho más cotidiana de esa información. Y por poneros una foto de abandono, podía poneros un prado o un huerto, pero esto es un campo de fútbol. Si el campo de fútbol está así, en un país como España, ¿cómo no estará el lugar donde se hace la agricultura? Vale, ya ven la altura de la portería, para que se hagan idea del modelo de combustible. Vale, esto es un campo de fútbol de un pueblo rural. Esto es lo que está pasando. Y tenemos un alto riesgo de ignición repetida y recurrente. Ahí tiene una imagen del incendio de Rianxo, o de los 2 incendios de Rianxo entre 2016 y 2019. Si las barajo, es muy difícil saber cuál es cuál. Es el mismo incendio, con causas distintas y con meteorología distinta. Pero el mismo incendio resultante final. Tenemos dispersión de población, conflictos y tensiones no resueltas, y luego a lo mejor podemos hablar algo de ello en el cuestionario o en el coloquio. El uso persistente del fuego y que cada vez es más diferente al tradicional. Decía ayer Eduardo Rojas, solo los indígenas americanos y de... Bueno, está bien. Hemos tenido indígenas no hace mucho tiempo en nuestros montes en Galicia que sabían quemar. Probablemente ahora los que siguen quedando ya no saben quemar tanto. O ya no pueden quemar en las mismas condiciones que quemaban. Porque ahora lo que tienen alrededor es mucho más matorral. Antes tenían prácticamente todo despejado, por lo tanto era más fácil poder hacer que el incendio no se escapara. También ahora tienen 20 o 30 años más, lo cual les es mucho más difícil hacerlo, y ahora mismo queman solos y antes quemaban 4 o 5 a la vez, y siempre había un equipo. Es decir, independientemente de eso, cada vez es más distinto lo que se está haciendo ahora que lo que se hacía antiguamente. Y también, bueno, pues de algún modo la persecución de la quema también ha hecho que antes lo que se hacía a plena luz del día en invierno, pues ahora se hace de noche en verano. Y ya se podrá imaginar que el resultado obviamente no es el mismo. Y tenemos muchos incendios dolosos y muchos incendios asociales. Asociales como pues en la ciudad de Huelva seguro que aparecen retrovisores rotos de los coches. ¿Qué sentido tiene? ¿No? Asocial. Pero también tenemos comportamientos asociales en el medio rural y hay que reconocerlos. Elevada simultaneidad. Es decir, cuando se lía, se lía. Ahí tienen los datos. En el decenio 91-2000, la semana 36 tiene de media 890 incendios. Como ven, según van avanzando los decenios, el número de incendios cae dramáticamente. Ahora los máximos estamos en 146 incendios semanales. Pero la gente que lleva mucho tiempo en el dispositivo nos dice si es que había días de 300 incendios en un día. 300 ocurrencias que había que atender, que dejar arder porque no llegabas a todas. Bueno, eso lo hemos tenido. Elevada simultaneidad. Cuando nos venga mal, nos va a venir mal por todos los sitios. Incluso un año como hoy, donde como este año, que la intencionalidad no ha sido elevada, pues hemos tenido una tormenta seca que nos ha dejado 6.000 rayos y en 3/4 de hora 70 incendios. Elevada simultaneidad. Eso mata cualquier dispositivo y seguro que lo sabéis muchísimo mejor que yo. Y una fuerte heterogeneidad espacial. Arde Galicia. Hasta ahora decíamos, bueno, no toda.
o no siempre, o no. Esa concentración abajo entre Pontevedra, Orense y la montaña. Pero este año los incendios más grandes los hemos tenido ahí, en Caurel, Valdeorras. Sí, arde casi siempre lo mismo, pero a veces justo esos incendios que se van de madre, ese 0,1, está fuera de ese lugar y genera grandísimos problemas porque encima está quemando áreas que llevan 30 años sin ser quemadas o 40 años acumulando biomasa. E interfaz. El 8% del territorio gallego es interfaz. Así. Y además una interfaz difusa y desregulada, no es una urbanización, son casas, granjas, gasolineras, todo ahí mezclado. Y eso ocupa, al final, el 25% del territorio, ese urbanismo difuso, esa dispersión de la población, lo cual genera graves problemas cuando tienes grandes incendios, porque el incendio va recorriendo el territorio y se va encontrando aldeas, se va encontrando casas, y eso está generando esa cadena de emergencias que decíamos. Eso que tenéis ahí es la fotografía del núcleo de Vilar que ardió este año. Eso que veis ahí es el museo, lo que era el museo etnográfico del Caurel, y bueno, ya veis el antes y el después de que esa aldea, rodeada de un souto de 20 hectáreas, un souto de castaños, pues recibió un impacto absolutamente brutal y quemó una parte muy grande de sus casas. Y tenemos mucho más combustible y mucho más seco. Mucho, mucho más. Trabajos de José Antonio Vega y Estefan Arellano, que anda por aquí. Compararon lo que decía en términos energéticos que tenía el inventario forestal 1 en el 73 en Galicia y lo que decía el inventario forestal 4, el último que tenemos del 2009. Esos 273 terajulios del 73 en arbolado se han convertido en 426 ahora. Y hay que sumarle 350 de matorral, que el primer inventario no los tenía contabilizados. Mucha energía. Y mucho más seca. Las parcelas que tiene también José Antonio Vega indican esos cambios de media en la humedad del combustible, de Pontevedra del 14 al 12, del 13 al 10 en Orense, pero ellos lo han traducido en este trabajo en otro tipo de cosas, velocidad de avance, potencial de área quemada, potencial del frente. No entro a mirar los números porque cualquiera asusta. Y si vamos a índices por encima del percentil 90 de FWI en verano, también vemos que del 73 al 2017 hay un 150% de aumento en Orense, un 46% en Pontevedra, y en el índice de dificultad de extinción, un 392% en Orense de aumento y un 103% en Pontevedra. Mucho más y mucho peor. Todo mal. Y ahora venimos con las áreas estratégicas de gestión a puerta fría y llamamos ese territorio y decimos, ahí en medio le vendría ni de perlas un área estratégica de gestión. Primero hay que ser capaz de encontrar las puertas, que la mitad de esas probablemente nunca las encontremos. Pero aún encontrándolas, ahora el reto, ahora que hemos aprendido a localizar puntos teóricos de gestión de ese combustible excesivo que nos permitieran dar oportunidades, ¿qué hacemos ahí? Por tanto, esa es la parte de la participación pública. No queda más remedio que buscar maneras de participación pública en una gradación muy grande. Fomento, cooperación con, desarrollo, pero va a haber tarde o temprano que habrá que ver pues, intervención. Es decir, decía Raúl Quílez, ¿es estratégica? Sí. Bueno, pues tendremos que justificadamente, con una decisión objetiva, que es el mejor trabajo de la planificación forestal, habilitar instrumentos legales que permitan pues, tomar cuenta de la gestión de esa superficie, compensando, en su caso, a los propietarios que allí hubiera. Y va a haber que hacerlo de una manera que sería la óptima, movilizando a esas personas para que sean capaces de tomar cuenta de ese territorio y en su propia gestión productiva generar una situación de oportunidad, o en algún momento, sobre todo con los abandonados, porque si el 30% de las personas son ilocalizables, va a haber que tomar una decisión sobre ese 30% de la superficie, tarde o temprano. Porque si no, la otra opción es no preguntar, es entrar allí y decir, lo hacemos por vuestro bien. Pero sabemos que en el medio rural, cuando uno va así, no suele acabar la historia bien, en general. O sea, puede acabar bien en el papel, pero sobre el territorio es imposible llegar con esa idea.
o conseguimos convencer a las personas. Y convencer a un gallego que tiene que colaborar en que su vecino gestione el monte para protegerle a él es jugar al billar a 4 o 5 bandas. Es difícil. Pero hay que hacerlo. Las simulaciones, el trabajo con nodos estratégicos de gestión, el diálogo con ellos, les va a hacer entender lo que estamos haciendo. Y lo van a acabar entendiendo. Si ellos entienden que su monte está mejor protegido porque su vecino gestione, estarán dispuestos a ver cómo le ayudan a gestionar. Pero tienen que verlo. No será porque nosotros digamos, soy de la Universidad de Vigo, hay unas cosas que son zonas estratégicas de gestión y le ha tocado una. Porque eso no va a funcionar. Aparte del trabajo punto a punto con los propietarios, hay un marco legal importante y un poco voy a gastar este último tiempo que me queda en contaros un poco sobre cómo hemos estado colaborando desde la Universidad de Vigo y otros estamentos en desarrollar unas directrices para lo que debería ser la futura ley de prevención y defensa contra los incendios forestales. Una oportunidad envenenada. Al hilo de una crítica respecto a determinadas cosas que estaban en la legislación, pues hubo alguien de responsabilidad de la Consellería que dijo, muy bien, dime lo que tengo que hacer. Devolver como Nadal el resto, para ti. Ahora dímelo, ¿vale? Entiendo que esto que está mal, dímelo. Obviamente, lo que decidimos fue decir, oye, bueno, pues vamos a trabajar en un documento, pero no voy a trabajar ni yo, ni... Vamos a montar un pequeño equipo y sobre todo vamos a intentar dialogar con las personas que están en el dispositivo, que son del Consejo Forestal de Galicia, representan a propietarios, industrias, etcétera, y vamos a preguntarles no sobre lo que tiene que ir a la ley de incendios, sino lo que creen, preguntas mucho más sencillas y mucho más concretas que ellos puedan responder. Porque si no, si alguien piensa que está haciendo una alegación a la ley de incendios, lo más normal es que se oponga por naturaleza. Pero si uno le está preguntando, ¿qué crees que es el factor que más está condicionando que no se hagan quemas? Bueno, es una pregunta mucho más concreta y mucho más fácil de construir entre gente que opina cosas distintas. Y ese fue un poco el trabajo que hicimos. No voy a perder la ocasión, casi es un hito vital, de citar a Cortatu en un congreso. Creo que es una cosa que se puede hacer. Cortatu tiene una canción que dice: la Asamblea de Majaras se ha reunido, la Asamblea de Majaras ha decidido que mañana sol y buen tiempo. El riesgo de muchas de estas cosas, incluso en el trabajo parlamentario, es ser capaces de decidir qué es lo que haya que hacer sin posibilidad ninguna de hacerlo. Y algunas hemos visto. Hay que desbrozar. Todas las fincas estarán desbrozadas. No va a pasar mágicamente. Habrá que revisarlas, alguien tendrá que multar. Si no pones los medios, nunca va a pasar mágicamente porque tú digas que va a hacer buen tiempo, no lo va a hacer. Y esto era parte del riesgo. Bueno, hicimos una serie de equipos con paneles, no me voy a parar mucho. Sí que me paro en esta porque quiero además que sirva para agradecimiento a todas las personas que colaboraron. Estéfano está aquí, Laura también está aquí, creo que alguno más es posible que esté. Curro no está aquí, pero debería estar porque también nos ayudó y ahí está marcado. Entre todos, cada uno de estos ponentes trabajaba un tema y lo llevaba a una reunión donde participaban, ¿lo veis aquí?, de los 13 personas de los colectivos del Consejo Forestal, 9 del Servicio de Prevención de Incendios y 13 de los sindicatos y asociaciones de los trabajadores de incendios forestales. De ese debate salían las preguntas que había que hacer al panel ampliado, que es el que está abajo, que juntaban 150, 200 personas, también de esos colectivos, o expertos que cada uno de esos colectivos consideró que tenían que estar. Primero trabajábamos el tema, después trabajábamos las preguntas del examen y luego poníamos el examen. Vale. Un proceso que llevó mucho tiempo y que gracias a Zoom pudimos hacer, incluso acabando los confinamientos y la imposibilidad de hacer reuniones presenciales. Y fue muy productivo, hicimos muchas y al final se preguntaron 400 cosas. Vale. 119 preguntas, pero muchas preguntas eran combinadas de más de una, con lo cual al final estábamos preguntando prácticamente 400 variables con una tasa de respuesta bastante alta para ser un proceso tan largo y además fue bastante permanente. 68% de la gente contestó. Y para cada uno de los temas fuimos sacando una serie de pareceres
de ese conjunto que convergían en muchos casos razonablemente. No voy a entrar en los resultados porque son muchísimas páginas que espero que pronto la Consejería también las ponga a disposición pública. Pero este fue el proceso. A partir de ahí, bueno, aquí hay parte de ese, por ejemplo, es la primera, no sé si se verá bien, es por el tema de por qué no se hacen quemas prescritas. En este caso era sobre la figura del analista de incendios. Bueno, más o menos si había acuerdo o no acuerdo en cuánto debía ser su función, cómo debía ser el apoyo, etc. E incluso nos vinimos tan arriba que llegamos a plantear una encuesta para el plan de dotación de medios. Preguntamos a todos los trabajadores del dispositivo, que en Galicia son miles de personas, cada uno en su categoría, sobre sus equipos, sobre la tasa de renovación de determinados materiales, sobre determinadas prácticas o no establecidas, y también tuvimos una amplia tasa de respuesta. Fijaros que ahí habíamos hecho, consultamos 2.600 personas, tuvimos 900 respuestas válidas, pero preguntamos tantas cosas que manejamos del orden de 150.000 datos, pues cosas como estas. Según pues, a un emisorista que se le preocupaba por las comunicaciones, por el SEOCODE, por el lugar de trabajo y por temas que tenían que ver en ese momento sobre el COVID, porque aún todavía estábamos en aquel momento. Por ejemplo, a los jefes de brigada se les preguntaba muchas más cosas. Bueno, esto es porque ya nos vinimos arriba a base de preguntar, aprovechamos la oportunidad de que la gente estaba participando para preguntarlo todo. Pero esto no tenía que ver con la ley. De la ley generamos este documento al que adicionamos una serie de otros referentes que había, como la Comisión Parlamentaria, el Grupo de Expertos del Parlamento, etc. Y generamos unos breves, que con estos hay 3 diapositivas que un poco resumen esos objetivos, que para muchos de ustedes van a ser tautologías, cosas de cajón, pero que en una ley de incendios, en un lugar como Galicia, se lleguen a decir o se estén planteando decir cosas como esta, es muy importante, porque es lo que va a dar un marco para después llegar a otras herramientas. Objetivo, reducir impacto y vulnerabilidad, ya no reducir el número de incendios, impacto y vulnerabilidad y los efectos sociales, económicos y ambientales. Gestionar territorio, objetivo 1, gestionar territorio, reducir riesgo, adaptar ecosistemas, preparar a la sociedad, involucrar a otras políticas sectoriales, adaptar sistema a nuevos escenarios, profundizar conocimiento y fomentar participación como objetivos de la ley. Los que estamos trabajando ya en el articulado y el documento va mucho más en concreto, pero al menos ser capaz de que estos sean los objetivos de una ley de incendios en Galicia, para mí supone un cambio respecto a lo que veníamos teniendo. La anterior es de 2007, pero ya estaba muy vieja. Bueno, propuestas: restaurar y mantener paisajes más resistentes, asumir papel ecológico del fuego. Ya veremos al final si sale o no, si la Asamblea de Majaras decide colocarlo o no ahí, pero nosotros ya lo hemos propuesto con un consenso muy amplio, con lo cual, bueno, tenemos la oportunidad nos hemos atrevido a pedir que lo pongan. Aceptar que la exclusión de incendios no es posible ni saludable ambiental y operativamente. Desarrollar gestión estratégica de combustible, fomentar uso responsable del fuego, promover planificación integral, controlar igniciones, son un poco más básicas. Crear comunidades adaptadas al fuego. Fijaros, bueno, por ahora solo hemos hecho un cambio de terminología, pero estamos intentando que vaya y que vaya al nivel de ley, que se discuta en este marco después el articulado. Aprender a vivir con fuego más intenso, asumir su carácter dual, el bueno y el malo, y eso ya también se ha hablado en este congreso. Cultura de autoprotección, fomentar la asociación comunitaria, involucrar a la sociedad en la restauración por ese incendio. Desarrollar una respuesta contra incendios más segura y eficaz, y ahí hemos incorporado cosas que tienen que ver con el dispositivo. Ya digo, cada punto de estos lleva un montón de cosas más concretas, pero no voy a entrar en tanto detalle. Y vincular esta ley con la Ley de Movilidad y Recuperación de Tierras de Galicia, que permite a día de hoy a la Xunta tomar cuenta de aquellas parcelas que en un proceso de investigación de la propiedad sean de desconocidos y en 10 años pasar a su titularidad si el propietario no aparece. De forma que con un 70% de propietarios de acuerdo en promover un polígono, el 30% restante puede o bien colocarse en la periferia del polígono, mover sus parcelas ahí, o si son desconocidos pasarán a estar representados en la Asamblea por la Xunta de Galicia y por tanto la agrupación saldrá adelante. La ley es de 2021 y bueno, pues está empezando a preparar algunos trabajos piloto, polígonos agroforestales, aldeas modelo y lo que son las áreas estratégicas de gestión, que en la ley de incendios se van a llamar paisajes cortafuegos,
que lo que va a buscar será movilizar esa tierra y fomentar donde proceda, pero intervenir donde no hay otra solución, si objetivamente, de manera técnica y científica, somos capaces de encontrar esas áreas estratégicas de gestión. Y yo creo que esto es una oportunidad enorme de equivocarnos, porque no todo saldrá bien, pero de probar que hay determinadas cosas que se van a poder hacer y que si decidimos que hay áreas del territorio que pueden hacer un cambio, si somos capaces de intervenir en ellas, tener los instrumentos para hacerlo, que no queden solo en nuestros planos o nuestros ejercicios teóricos, porque sería muy triste que así fuera. Muchas gracias.